La vía descendente que me interesa que nosotros veamos el día de hoy, o sea, hay más, pero la vía descendente que a mí me interesa que sepan y que conozcan es esta que está en verde. Esta vía se llama em, vía retículo espinal. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene. Retículo espinal. Esta es una vía descendente. Oye, miren, fíjense. Lo interesante de la vía descendente, bueno, vuelvo a insistir que esta es una de las que existe, pero es la que más me importa. Vamos desde más allá de cómo es y todo lo demás, me interesa otra cosa, antes de entender bien cómo funciona toda esta cuestión. Bien, las vías descendentes, bueno, las vías ascendentes, que era lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Las vías ascendentes llevaban información desde los receptores hacia el cerebro, ¿verdad? Específicamente a la corteza somatosensorial o somatosensitiva. Esa era la razón de ser para qué servían estas vías, para llevar información desde los receptores hasta las cortezas somatosensitivas. Eso era el caso de las vías sensitivas. El caso de las vías motoras es lo contrario. Las vías motoras llevan información desde la corteza motora, ¿ya? Desde la corteza motora hacia los músculos. Entonces, estas vías llevan información desde la corteza motora hacia los músculos. Los músculos desde ahora en adelante no les vamos a llamar músculos, les vamos a llamar efectores. ¿Ya? Efectores. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren, no sé, mover una mano, por ejemplo, o mover un dedo, o hacer cualquier movimiento voluntario, el que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, mover los dedos, mover las manos, mover un pie, mover una pierna, hay una neurona que nace en la corteza motora y que lleva la información, fíjense, lleva la información, esto que estoy pintando sería la neurona que nace, ¿verdad?, en la corteza motora, y fíjense, baja, 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 y cuando pasa el bulbo raquídeo, ¿ya? Acuérdense, tronco encefálico, ¿verdad? La estructura más de abajo es el bulbo raquídeo. Justo en la parte en donde se acaba el bulbo raquídeo y comienza la médula espinal, ¿sí? Justo en ese lugar, esta neurona que se originó en la corteza motora y que viene bajando, justo en ese lugar, se cruza para el otro lado. O sea, decusa. Ese lugar en donde decusa esta fibra de un lado para otro es justamente el lugar en donde se acaba el bulbo raquídeo y comienza la médula espinal. ¿Ya? En la frontera entre cuando se acaba el bulbo raquídeo y comienza la médula espinal. Ese lugar específico donde termina el bulbo raquídeo y comienza la médula espinal, esa frontera se llama la decusación de las pirámides. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene. La decusación de las pirámides. Y justamente se llama así porque en ese lugar, esta vía que es la vía piramidal, ¿ya? La vía piramidal es el nombre que tiene, vía piramidal, justamente en ese lugar decusa. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí la vía en el cerebro nació en el lado izquierdo, ¿cierto? Perdón, en el lado, bueno, aquí se ve al revés, ¿ah? Lo que parece que fuese izquierdo, ¿cierto? En realidad es el lado derecho. Entonces, nació en el lado derecho, fíjense. Y baja por el lado derecho, baja por el lado derecho. Y cuando llega a la decusación de las pirámides, esta neurona, ¡pum!, se cambia al otro lado, al lado izquierdo. Y sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. ¿Hasta dónde? Va a llegar bajando hasta algún piso, se llama piso medular, algún lugar de la médula espinal específico, en donde va a conectar, y lo vamos a pintar con otro color, en donde va a conectar con otra neurona, con una neurona de segundo orden, que lo vamos a pintar en amarillo, que va a ir a inervar al efector. Entonces, ahí hay una diferencia bien interesante entre las vías de subida y las vías de bajada. Porque las vías de subida, o las vías ascendentes, ya sea la anterolateral o la columna dorsal del menisco medial,
Para llegar al cerebro yo necesitaba 3 neuronas, ¿cierto? La primera, la segunda y la tercera, que salía del tálamo. En este caso, para llegar desde el cerebro a un músculo, yo necesito 2 neuronas. Una neurona que prácticamente hace todo el camino y una segunda neurona que emerge o sale, ¿cierto? Desde un piso medular específico hasta llegar al efector, que en este caso en el dedo pulgar, ¿verdad? De la mano izquierda. Por ejemplo, si yo estoy tocando piano, por ejemplo, ¿cierto? Ahí sería ese dedo pulgar para que se contraiga el músculo de ahí. ¿Se fijan? Entonces, vuelve a repetirse el mismo patrón del caso anterior de igual manera. Las vías decusan, las vías se cruzan de un lado para otro. Entonces, lo que se origina en el lado derecho, en realidad está controlando el lado izquierdo del cuerpo. Y viceversa. Si la vía se origina por acá, entonces lo que va a controlar es el lado contrario, el lado del otro lado. Entonces, si nace en la derecha en el cerebro, entonces controlará el lado izquierdo. Si nace en la izquierda en el cerebro, controlará el lado derecho. ¿Ya? ¿Y eso por qué es? Porque las vías se cruzan, las vías decusan, las vías cruzan de un lado para otro. Cruzan la línea media de un lado para otro. Entonces, así como nosotros llamábamos neuronas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, acá también se llaman de igual manera. La neurona que se origina en la corteza, ¿cuánto se llama? Motora, ¿cierto? Acá en el cerebro. Esa es una neurona motora de primer orden. ¿Ya? Así se llama, que en este caso sería el azul. ¿Ya? Sería una neurona motora de primer orden. En cambio, la neurona que se origina en la médula espinal y que finalmente va a llegar al músculo se llama neurona motora de segundo orden. ¿Ya? Tenemos dos neuronas, la neurona motora de primer orden y la neurona motora de segundo orden. ¿Ya? Esa es como la lógica que esto sigue. Neurona motora de primer orden y neurona motora de segundo orden. Esa es como eh, la idea de las vías descendentes. ¿Ya? Recuerden también que las vías descendentes, que no es esta solamente, sino que existen muchas más, pero este es como el esquema general de todas. Y recuerden también que estas vías descendentes llevan la información motora, porque se originan en la corteza motora, eh, hacia los efectores. Y también hay una diferencia súper importante que para llegar desde la corteza motora a un músculo específico, yo necesito 2 neuronas. ¿Cierto? A diferencia de acá, que para llegar desde un receptor hasta la corteza somatosensitiva, yo necesito 3. ¿Cierto? Acá necesito 2, acá necesito 3 neuronas. ¿Ya? Esa es como la diferencia principal entre las dos grandes vías. ¿Ya? Esa es como bueno, hay más, pero son las diferencias así como principales que me interesa que ustedes cachen y sepan súper bien. ¿Ya? Apréndanselas porque prontamente, ¿cierto? Cuando tengamos nuestra evaluación, ahí esto obviamente se las voy a preguntar, ¿cierto? Y les voy a preguntar que digan diferencias, que digan similitudes, en fin, para que cachen muy bien, ¿cierto? Cómo funcionan estas vías. ¿Ya? Bien, entonces ya que tenemos más o menos entendido, ¿cierto? Se entiende, ¿no? Porque asumo que se entiende, se entiende cómo esta vía descendente, cómo es anatómicamente hablando, ¿cierto? 2 neuronas, cruzamiento, ¿cierto? Decusar justamente la decusación de las pirámides. ¿Qué es la decusación de las pirámides? El lugar donde termina el bulbo raquídeo y comienza la médula espinal. ¿Cierto? Ese es la frontera, por así decirlo, entre los dos. De hecho, justamente la decusación de las pirámides marca la frontera entre el bulbo raquídeo y la médula oblonga, o sea, y la médula espinal. ¿Ya? ¿Cómo digo yo? Ahí es, justamente porque ahí es donde se cruzan las vías de un lado a otro, donde están estas decusaciones. ¿Ya? ¿Entiendo, no? ¿Queda claro? ¿Alguna duda con respecto a la anatomía de esto? ¿Se comprende? Bien. Muy bien. Ok. Ya, entonces,
Bueno, vamos ahora a entrar, ¿cierto?, a nuestro cerebro, específicamente a nuestro encéfalo, ¿verdad? Con harto detalle y lo vamos a ir desarmando, ¿ya? Ya sabemos que el encéfalo está formado por tres partes. Por el cerebro, adentro está el diencéfalo, ¿verdad? Que está una cuarta parte, ¿verdad? Que es la que está adentro aquí, que no se ve. Esta estructura que es el tronco encefálico, que a su vez tenía tres grandes partes, que era el mesencéfalo, el puente, o protuberancia anular, o puente de Barolio, cualquiera de los nombres está bien. O sea, no está bien. El nombre correcto actual es puente, ¿ya? Así solo, sí, puente. Pero estos otros nombres, como puente de Barolio o protuberancia anular, son los nombres antiguos. Entonces, si alguna vez los ven en algún libro o algo por el estilo y no cachan que, ahí está, ¿ya? Esa es la diferencia. Y el bulbo raquídeo, ¿ya? Y por el cerebelo. Nosotros tenemos las estructuras que ya hemos nombrado: cerebro, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día, y que de hecho es lo que vamos a hacer, es que vamos a ir desarmando cada una de estas partes. La vamos a ir viendo con detalle, ¿cierto? ¿Qué hace el mesencéfalo? ¿Qué hace esta otra cuestión? ¿Qué hace? Y así, ¿ya? Y vamos a ir ascendiendo, vamos a ir de abajo para arriba. Vamos a ir desde el bulbo hasta el mesencéfalo, después veremos el diencéfalo y finalmente el cerebro, ¿ya? Ya. Entonces, vamos desde la parte más abajo del tronco encefálico y nosotros nos vamos a encontrar en esa parte con el bulbo raquídeo. ¿Cuál es el otro nombre del bulbo raquídeo? Es médula oblonga, ¿ya? O sea, el otro nombre que tiene, médula oblonga, ¿ya? Bulbo raquídeo o médula oblonga. Cualquiera de los dos nombres está bien, ¿ya? Así que ojo con ese detalle. Cualquiera de los dos nombres está correcto. Ya. ¿Qué más? Bueno, como ya saben, ¿cierto? Es la parte más baja de esta cuestión, ¿cierto? Del tronco encefálico, es la parte más de abajo, ¿cierto? O la primera parte, si lo estamos mirando de abajo para arriba. Eh, Algo bien importante son las funciones que este cumple, ¿ya? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es extremadamente importante, ¿ya? De verdad, es extremadamente importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque en ese lugar, en el bulbo raquídeo, ¿cierto? Están alojados unos centros nerviosos que controlan la actividad vegetativa. ¿A qué me refiero con esas palabras tan complejas de actividad vegetativa? Me refiero a centros nerviosos que controlan la actividad de estructuras y funciones de nuestro cuerpo que son vitales, ¿ya? O sea, vitales. O sea, si esta cuestión eh, falla, uno se muere al tiro. ¿Ya? Si no hay posibilidad de nada. Esta cuestión falla y uno se fue. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el centro respiratorio. ¿Qué es el centro respiratorio? El centro que controla la inspiración y la expiración. O sea, claro, es cierto que la inspiración y la expiración en parte es voluntaria. Porque si usted quiere respirar más rápido, usted quiere respirar más lento, sí, lo puede hacer. Pero que usted se mantenga constantemente respirando, ¿cierto? Y que no sea algo voluntario, porque en este momento, si usted no se da cuenta, ¿cierto? Está respirando igual, ¿cierto? Usted no está, ¿cierto? Pensando, ya ahora respiro, ya ahora no respiro. No, ¿cierto? Está haciéndolo, ¿no? Cuando duerme, por ejemplo, también está respirando. ¿Cierto? Y no se le olvida, si no sería ridículo, ¿cierto? Que se le olvidara respirar y se muriera por eso, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que estos centros, los centros de respiración, a ti te controlan el mantenimiento de la respiración constante, ¿ya? Del proceso respiratorio de manera constante. Así también está el centro cardiovascular. El centro cardiovascular es un centro nervioso que mantiene y que controla los latidos cardíacos, o sea, la velocidad y la frecuencia cardíaca a la cual late el corazón. O sea, extremadamente importante. Así también hay centros que controlan, como dice ahí, la deglución, vale decir, el tragar. Cuando usted traga cosas, acuérdese que cuando hablamos del sistema digestivo, ¿verdad? Cuando hablamos del proceso de la deglución, bueno, todo eso que pasaba en el proceso de la deglución es un proceso nervioso y aquí está controlado. Así también cuando estornuda, también hay procesos nerviosos que están encargados del estornudo y cuando tose, ¿ya? Los procesos de estornudo y de tos son procesos que permiten, eh, por así decirlo, eliminar
partículas o cosas que por ese motivo han quedado ahí a medio camino, ¿cierto? Y te pueden estar generando un problema en la respiración. Los estornudos y la tos sirven como un reflejo de supervivencia, ¿ya? Son reflejos súper antiguos, porque no solo nosotros tosemos y estornudamos, hay muchos animales, ¿verdad?, que también lo hacen. De hecho, si no me equivoco, todos, ¿ya? Los perros, los gatos estornudan, ¿verdad? Y si uno se va a otros animales, hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un reflejo de supervivencia, ¿ya? Cuando de repente quedan atragantados, cosas por el estilo, lo primero que hacen es toser, justamente para eliminar aquello que está entre medio. Así también están centros que controlan el vómito y también la regulación de la secreción de los jugos gástricos para la digestión. En otras palabras, en este lugar, en el bulbo raquídeo, están estructuras que mantienen prácticamente que el cuerpo se mantenga vivo, ¿ya? O sea, que usted esté vivo en este momento es gracias a que su bulbo raquídeo está funcionando bien, ¿ya? Por tanto, mi pregunta es la siguiente, y espero una respuesta media obvia, pero de igual manera interesante. ¿Qué pasa si a usted se le daña el bulbo raquídeo? ¿Qué es lo que le va a pasar a usted? Si a usted por ese motivo se daña su bulbo raquídeo, ¿cuál es su destino? ¿Mm? Exacto. El destino de cualquier persona que se daña el bulbo raquídeo es morirse. Y de manera inmediata. ¿Ya? Así. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se daña y se lesiona el bulbo raquídeo, hay muerte inmediata. ¿Ya? No más rato, ni. No, al tiro. ¿Ya? Muerte inmediata por paro cardíaco, obvio, porque no va a poder controlar la respiración y se va a asfixiar y se va a morir. Perdón, por paro respiratorio, perdón, o por paro cardíaco, porque no va a poder controlar su actividad cardiovascular, o sea, su latido cardíaco. Entonces el corazón se va a parar y usted se va a morir. Punto. Así de sencillo lo que va a pasar, ¿cierto? Si a usted se le daña o se hace una lesión del bulbo raquídeo. Si ustedes se fijan, las estructuras del bulbo raquídeo, y bueno, en realidad el tronco encefálico entero, ahora todavía no lo hemos visto completo, vamos a recibir la primera sección, controlan prácticamente todas las cosas que mantienen funcionando el cuerpo humano de manera normal, ¿ya? Es como estas cosas controlan, ¿verdad? Todas estas estructuras que mantienen al cuerpo humano funcionando bien en sus parámetros relativamente normales, ¿ya? Eso quiere decir que si usted por ese motivo se daña el tronco encefálico, lo más probable es que usted se muera, ¿ya? Porque todo lo que está en el tronco encefálico, todo es importante. ¿Ya? Todas las estructuras que están ahí en el tronco encefálico son de vital supervivencia. No así, por ejemplo, si uno se daña el cerebro. Si uno se daña el cerebro, no puede quedar vivo. Claro, va a tener problemas probablemente motores o sensitivos, o ve a saber tú, pero no te vas a morir. Pero si tú dañas el tronco encefálico en general, en cualquiera de sus estructuras, uno se muere y se muere al tiro. ¿Ya? Es bien brígido. Eso quiere decir que aquí, en el tronco encefálico, están alojados básicamente todos los centros que controlan la supervivencia del organismo. ¿Ya? Por eso, el tronco encefálico, junto con el cerebelo, cuando partimos hace ya harto tiempo hablando del sistema nervioso, decíamos que era parte de lo que llamamos el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque los reptiles básicamente lo único que tienen es tronco encefálico y cerebelo. Prácticamente cerebro y esas cosas no tienen. Pero, ¿por qué no tienen? Porque en realidad lo que necesitan para controlar su vida está aquí. Y de hecho, los organismos todos, lo mínimo que necesitamos para controlar nuestra vida y que todo funcione bien está aquí. Si lo demás es un lujo. ¿Ya? Lo demás es un lujo evolutivo en el sentido de que ya con el diencéfalo uno puede, no sé, tener recuerdos, tener algo de emociones, ¿verdad? Y un montón de cosas, y con la otra cuestión, saber pensar y razonar y un montón de cuestiones más. Pero finalmente, los parámetros más básicos de la vida están aquí, alojados en este cerebro antiguo, ¿cierto? Que es el cerebro reptiliano. ¿Me explico? ¿Se entiende, no? La idea
de esto de que las funciones más básicas están aquí, alojadas, ¿verdad? Dentro de lo que es el tronco del encéfalo o tronco encefálico. ¿Ya? Sigamos entonces. La siguiente estructura es la protuberancia anular o puente, ¿cierto? O puente Baroli, como antes le llamaba. El puente es la sección intermedia del tronco encefálico, está entre medio de el bulbo, ¿verdad? Y del mesencéfalo. Y se llama puente porque los puentes conectan, ¿cierto? Conectan un lado con otro. Ya, el puente se llama puente porque conecta las estructuras del tronco encefálico, porque está al medio, y además conecta el cerebelo con el tronco encefálico. ¿Ya? Por eso se llama puente, ¿ya? Porque conecta todas estas estructuras. Entonces, súper importante, porque la cantidad de fibras nerviosas que pasan por ahí son millones, ¿ya? Y van para todos lados. Bueno, entonces, como dice ahí, hay núcleos propios, o sea, conjuntos de neuronas que están aquí, que tienen aferencia, o sea, que van hacia la corteza y también tienen conexión con el cerebelo, ¿ya? Algo muy importante es que el puente, ¿sí? Eh, permite en parte, junto con el cerebelo, porque estos dos trabajan bien juntos, como están conectados, trabajan a la par, permiten el que usted se pueda mantener de pie, ¿ya? Permiten el que usted, ¿cierto?, se pueda mantener erguido, ¿ya? Eh, que usted no se caiga cuando se para, ¿cierto? Es porque su puente y también su cerebelo está coordinando la actividad motora, o sea, la actividad de todos sus músculos voluntarios de su cuerpo, para mantenerlo en una posición erguida y que no se caiga. Evidentemente eso se entrena, porque cuando usted era guagua y yo una guagua la trato de poner de pie, no se mantiene de pie, pues, se cae. Pero eso se va adquiriendo con el tiempo, ¿ya? Esta habilidad, ¿cierto?, de mantener y de que el cerebro pueda computar eh, cómo me organizo, ¿cierto? Y qué músculos contraigo, qué músculos no, para poder mantenerme de pie y después aprender a caminar, por ejemplo, ¿ya? Algo bien importante es que las fibras que pasan por aquí, las fibras me refiero a las fibras nerviosas, ¿cierto? Las axones de neuronas que pasan por aquí, se relacionan con el lado opuesto del cuerpo donde están, po. O sea, acuérdense y esto es muy importante, acuérdense de que eh, ya sea ascendente la vía o descendente, siempre decusan, ¿cierto? Siempre se cruzan de un lado para otro. Bueno, a la altura del puente, las fibras, ya sea ascendentes o descendentes, ya previamente han decusado o van a decusar más adelante. Entonces, siempre las fibras que pasan por aquí están relacionadas, o esas fibras vienen o van hacia el lado opuesto del cuerpo. O sea, las fibras por tú que pasan por aquí, que vienen del lado, por tú de la corteza motora del lado izquierdo, llevan información para el lado derecho. O por ejemplo, la información sensitiva que recibió una persona por la mano izquierda, las fibras que pasan por aquí ya entran o van en dirección, ¿cierto?, a la corteza somatosensitiva, pero del lado derecho. ¿Ya? Entonces siempre es información cruzada, siempre, ya sea información sensitiva o ascendente, o información motora o descendente, ¿cierto? Siempre es información cruzada la que pasa por acá, ¿ya? A nivel de puente. Así también, el puente en parte también se encarga algo con respecto a las emociones, no del todo, pero también es importante, y también a controlar el pulso cardíaco, o sea, también algo de la respiración y la velocidad, ¿cierto? La presión sanguínea, y también en parte la respiración. O sea, también es un centro sumamente importante que controla la normal supervivencia de nosotros los organismos y nos permite, por ejemplo, algo tan básico como mantenernos de pie, ¿ya? Pregunta, ¿qué pasa si yo le daño el puente a alguien? ¿Qué futuros médicos, qué le debería pasar a esa persona?
¿Qué es lo que, qué es lo que debería? Y ya sabemos que se va a morir, pero aparte de que se muera, ¿qué otra cosa es lo que debería en teoría pasarle, en vista de las características que les estoy comentando? ¿Qué otra cosa creen ustedes que se le vería afectada a una persona que yo le dañe el puente? Ya, podría ser algo relacionado con el pulso cardíaco, evidente, ¿cierto? Una respiración que también podría ser, ¿cierto?, de manera irregular. Exactamente. ¿Por qué irregular? Porque tampoco ya no voy a poder controlarlo. Entonces, si no lo puedo controlar, ya no voy a poder respirar de manera normal. Y además, otra cosa bien interesante es que lo que a usted le va a ocurrir es una hemiplegia. ¿Qué es una hemiplegia? Es una parálisis del lado opuesto a la lesión. Claro, porque acuérdense que como aquí va información cruzada, si yo me echo las vías, no sé, las vías motoras del lado izquierdo, que pasan por el puente, el lado derecho de mi cuerpo es el que yo no voy a poder mover. O viceversa, si yo me echo las del lado derecho, el lado izquierdo de mi cuerpo es el que no voy a poder mover. Si me echo las vías sensitivas, por ejemplo, del lado derecho, la información del lado derecho sensitiva no va a llegar al cerebro. Y así, ¿ya me explico? Entonces, siempre como aquí la información pasa de manera cruzada, ¿cierto? No pasa por el mismo lado de donde se recibió, a eso me refiero. Va a ocurrir, por ejemplo, una hemiplegia, ¿cierto? Una parálisis, es una hemiplegia. Se llama hemiplegia porque no, las paraplegias son completas, o sea, de todo el cuerpo. Pero aquí una hemiplegia es de un puro lado del cuerpo. Por eso es hemi, la mitad. ¿Cierto? Hemiplegia, de la mitad. O sea, la mitad sí, del lado opuesto a donde yo hice la lesión en el puente. A eso se refiere una hemiplegia, ¿no? Para que lo tengan por ahí. Bien, ya, tenemos entonces el puentecito, ¿verdad? Comprendido. Luego tenemos el mesencéfalo. Y el mesencéfalo, que es la parte más superior del tronco encefálico, que vendría a ser esa estructura de ahí, eh, lo que controla el mesencéfalo son básicamente algunos reflejos, como por ejemplo los reflejos visuales y los reflejos auditivos. ¿Ya? Reflejos visuales y reflejos auditivos. Eh, También hay aferencia con la corteza, pero así como lo que principalmente se encarga el mesencéfalo es de esta cuestión de los reflejos visuales y los reflejos auditivos. ¿Ya? Em, Básicamente los reflejos visuales y auditivos me permiten a mí la supervivencia, porque a través de los ojos o a través de los oídos es la mejor manera en la cual yo puedo captar algún estímulo del medio que me pueda generar un problema a mi vida. Me explico. Si yo voy caminando por la calle y no sé, escucho un bocinazo, inmediatamente, ¿cierto? Yo sé que si escucho un bocinazo y ese bocinazo viene hacia mí de un auto, es porque ese auto viene cerca, viene rápido y me puede atropellar. Entonces, los reflejos que son visuales y auditivos permiten controlar la supervivencia de los organismos de manera rápida y de manera súper eficiente. Pero eso es parte también del tronco encefálico, porque ya sabemos que en el tronco encefálico están todas las estructuras que controlan la supervivencia de los organismos. Y una de las maneras más fáciles y más básicas de tener supervivencia es con reflejos, ¿cierto? Son los reflejos. Hay muchos organismos que lo único que hacen en su vida es responder frente a estímulos con reflejos, nada más. Los organismos más, entre comillas, más inferiores que nosotros. ¿Ya? Y eso es como algo bien, bien importante. Entonces, si usted produce una lesión en el mesencéfalo, evidentemente estos reflejos visuales y auditivos ya no se van a poder llevar a cabo. ¿Se fijan? O ya no van a tener la misma función que tenían antes o la misma prolijidad en su función. ¿Ya? Están echadas a perder. Eso es súper, 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 súper complicado. ¿Ya?
Porque, como vuelvo a insistir, los reflejos son la forma más básica de responder frente a estímulos. Si yo no tengo reflejos, no tengo cómo, o sea, tengo cómo, pero cuesta muchísimo más y es absolutamente menos adaptativo un organismo que no tiene reflejos a nada. Y lo más probable es que ese organismo que no tiene reflejos sea el primero que se lo coman. Entonces, si uno piensa en la naturaleza, ¿cierto? Un organismo que no tiene reflejos va a ser el pajarón que no va a arrancar y se lo van a comer. O lo van a matar, o algo le van a hacer. ¿Te fijas? Entonces, es como muy importante, ¿cierto?, el tener esta oportunidad y estos mecanismos que me permitan a mí tener reflejos y responder rápidamente frente a los estímulos y a las vicisitudes del medio. Ustedes saben que el medio natural es complejo, está siempre poniéndonos a prueba, a pesar de que nosotros no lo veamos así, pero el medio está siempre poniéndonos a prueba y nosotros tenemos que responder frente a esas pruebas que nos pone el medio, con la mejor cara, porque así es la vida. Así es la vida biológica o mirada de manera biológica. ¿Ya? ¿Se entienden las estructuras del tronco encefálico? ¿Cuál es su filosofía y función? ¿Queda claro? Mi cabeza. ¿Queda claro entonces? Ya. Ok. Muy bien. Perfecto. Ya. Hay una estructura del tronco encefálico que no es propia del tronco encefálico, pero está en el tronco encefálico. Es como rara la definición. O sea, no es parte del tronco encefálico en sí, pero está ahí. ¿Ya? O al menos una parte está ahí en el tronco encefálico. Y esa estructura se llama formación reticular. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene esta estructura, que se llama formación reticular. Hasta hace no muchos años, o sea, igual te encontrarán que, no sé, 40 años es mucho, pero hablando en biología no es tanto. ¿Ya? En ciencia en realidad no son tantos años. La formación reticular como que no tenía mucho, así como da lo mismo, así como, ya, la formación reticular, sí, bonita, y ya. Era como la gran definición que tenía, ¿cierto? Que estaba encargada de cuestiones, de reflejo, pero sería. Y resulta que les voy a contar una historia que a ustedes les gustan los gatos, ¿todo esto? Porque si no, no puedo contar la historia. Eh, si hay alguien que le gustan los gatos, me avisa. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Que cuando se estaba estudiando un poco más la formación reticular, se trabajó con gatos, ¿ya? Porque los gatos tienen una formación reticular bien particular. Da lo mismo por qué, pero tienen una estructura ahí que es más fácil de llegar en realidad. Entonces, ¿qué se les hizo? Se les cortó la formación reticular. ¿Ya? Eh, se hizo ahí una incisión y se rompió la formación reticular de esos gatitos. Para ver qué pasaba. Entonces, la hipótesis que se tenía en ese momento es que si la formación reticular estaba dentro del tronco encefálico, y como sabemos que las estructuras del tronco encefálico, si uno las daña, uno en teoría se debería morir, la hipótesis de un científico que entiende que la formación reticular también es parte del tronco encefálico, que está ahí, si yo la daño, en teoría el gato en ese caso debería morirse. Y no se murió, el gato siguió vivo, y no pasaba nada. Entonces, ay, ¿cómo no? Dañé la formación reticular y el gato no le pasó nada. A ver, esperemos. ¿Qué pasó? Que si llegaba la noche, ya pasaba el día, y en teoría cuando el gato le debería dar sueño y dormirse, el gato no le daba sueño y no se dormía. Y no se dormía. Y pasó un día, y pasaron 2 días, y pasaron 3 días, y 4, y 5, y 6, y 7, y el gato no se durmió nunca. ¿Qué pasó? Que resulta que la formación reticular, en la parte superior de la formación reticular, está encargada con la inducción del sueño. ¿Ya? La inducción del sueño, cuando usted se quiere dormir, le da sueño, ¿cierto? Es la formación reticular en su parte superior, la que está encargada de
por así decirlo, inducir el sueño, hacer que en parte el resto del cerebro se tienda a apagar. ¿Ya? La formación reticular en su parte superior se encarga básicamente de eso, de inducir o ser un inductor del sueño. Entonces, claro, si cortábamos aquí, ¿cierto? Y dejaba de funcionar esta parte, evidentemente no había nada que indujera el sueño, entonces el gato no se dormía nunca, no le daba sueño. Entonces, después dijeron, ya, ¿y qué pasa si cortamos la formación reticular, pero ahora acá abajo? Y aquí arriba inducía, se supone que inducía el sueño, y ya en vista de que no está malo, ¿verdad? El gato no le da sueño. ¿Qué pasa si ahora nosotros cortamos acá abajo? Obviamente en otro gato. ¿Qué pasa si ahora cortamos aquí abajo? Si cortábamos aquí abajo en la formación reticular, el gato caía en coma, ¿ya? De manera así prácticamente instantánea. Onda, el gato tú dañas la formación reticular aquí abajo y el gato, por así decirlo, ¡pup! Se va a negro, a coma. ¿Qué pasa? Que la formación reticular, como eh, estructura, se encarga básicamente de lo que es la regulación del sueño y la vigilia. Ahora no voy a entrar en detalles de qué es el sueño ni nada por el estilo, porque eso quedará como materia random para otro momento. Pero sí es importante que ustedes sepan que esta estructura se encarga básicamente de lo que es el sueño y la vigilia y mantener los estados de conciencia. ¿Sí? Que usted esté despierto en este momento y que cuando ya no haya luz, usted le dé sueño. ¿Ya? Nosotros vivimos en una cosa que se llama un ritmo, que es el ritmo circadiano. ¿Ya? Esos ritmos circadianos dependen de la luz, del sol. ¿Ya? ¿Cacha de lo que estoy hablando? De la luz del sol. ¿Qué tiene que ver el sol aquí en el sistema nervioso? Tiene que ver. ¿Ya? Porque, ¿ustedes han viajado a otro país alguna vez? ¿Alguien de aquí ha viajado a otro país en donde el uso horario sea otro del de Chile? Por ejemplo, no sé, no sé, la hora, no sé, en otro lado sea más antes o más después de la que uno está acostumbrado aquí en Chile. Bueno, no sé si ustedes conocen un fenómeno que pasa cuando uno va, por ejemplo, a otro país en donde el uso horario es distinto al que uno está acostumbrado. Se llama jet lag. No sé si alguna vez lo han escuchado ese fenómeno, el jet lag. Que por ejemplo, no sé, pues si uno se va a China, en China son exactamente las 2:39 de la mañana. O sea, en China es plena noche, son 12 horas más que aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros en este momento nos vamos a China, está de noche y están todos durmiendo. Pero uno en su cerebro está a las 3 de la tarde, donde se supone que hay sol, y uno no está durmiendo. Pero claro, uno con el tiempo, uno se puede acostumbrar. ¿Por qué? Porque la luz influye en la regulación de los ciclos circadianos y uno se puede acostumbrar a esto. Dura un par de días este jet lag y ya después uno se acostumbra y después ya está adecuado al horario de Chile. Y si uno se quiere devolver a Chile, le va a pasar exactamente lo mismo y pasa un tiempo, ¿verdad? Hasta que uno se adecua. El punto es que esta función de mantener el sueño vigilia y mantener los estados de conciencia lo regula la formación reticular. Lo interesante es lo siguiente. Bueno, en parte es la formación reticular, pero también hay otra estructura que está cerca de acá, está cerca del hipotálamo, que es un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, lo vamos a ver más adelante, que es básicamente el reloj maestro circadiano. ¿Ya? Es el que controla a ti tu reloj circadiano. Ahí está, el reloj como tal circadiano, en el núcleo supraquiasmático. ¿Y qué pasa? Que, eh, por ejemplo, no sé, eh, todos sabemos que si nosotros madrugamos, al otro día, ¿cierto? No andamos bien. Entonces, no sé, pues si se nos ocurre no dormir o no podemos dormir por la razón que sea,
al otro día, ¿cierto? Nosotros no andamos bien, no andamos al 100%. ¿Ya? Entonces, y todo eso de mantener, ¿cierto? Los estados de conciencia, de, entre comillas, de apagar un poco el cerebro y cuando llega la mañana de encenderlo nuevamente, se encarga básicamente esta estructura, la formación reticular, por la cantidad de neurotransmisores que se liberan de aquí, que son algunos que, bueno, más adelante veremos eh, con harto detalle con respecto a la regulación como tal del sueño. ¿Ya? Por lo tanto, si usted se echa a perder la formación reticular, ¿sí? Lo que a usted le puede pasar, bueno, depende de dónde se la dañe, pero lo más probable que ocurra es que va a alterar la conciencia. Por ejemplo, no va a poder dormir si se la daña aquí por arriba, o va a caer en un coma profundo e incluso puede llegar a la muerte si se la daña más abajo. Eh, Dormir, chiquillos, es súper importante, ¿ya? No piensen que dormir es así como una cuestión así como que da lo mismo dormir. No, dormir es extremadamente importante, ¿ya? Les voy a dejar una sola, no sé si decir reflexión o qué diablos, pero sí se los digo para que lo dejen pensando, ¿no? En su momento la contestaremos y podremos entenderlo y discutirlo un poco más. Pero, ¿qué será dormir? Dormir será, eh, uno se pone a dormir o será que uno no podrá permanecer despierto. Es raro, ¿verdad? Porque podrían ser esas dos posibilidades, ¿no? O sea, uno así como que, ya, ahora estoy despierto y ahora me pongo a dormir. ¿O será que llega un momento en el cual no puedo permanecer más despierto, ya no puedo más vigilia y paso a esta otra etapa que es la etapa del dormir? Bueno, eso lo veremos más adelante y lo discutiremos y sabremos cuál es la respuesta correcta a esas dos preguntas que les hago, ¿cierto? Y que se las dejo ahí para que lo piensen. ¿Ya? Bien. Ok. ¿Queda clara entonces la formación reticular? ¿Se entiende? Lo que hace y cuál es la función principal que esta cumple. ¿Sí? Ya. Muy bien. Muy bien. Ya. Ahora vamos a pasar al cerebelo, que es esta estructura que está aquí atrás. Ya. El cerebelo eh, es una estructura súper complicada, súper compleja, ¿ya? Básicamente por las células que hay aquí adentro. Obviamente hay neuronas aquí adentro, lógico, como en todo el sistema nervioso, pero aquí adentro hay unas neuronas que son extremadamente interesantes y súper importantes. Se llaman las células de Purkinje, ¿ya? Las células de Purkinje. Si ustedes están en el computador ahora, busquen en Google una célula de Purkinje y se van a llevar la sorpresa de que las células de Purkinje de verdad que parecen árboles, ¿ya? Porque la cantidad de dendritas que tienen es increíble, ¿ya? Una célula de Purkinje es pero extremadamente grande su árbol dendrítico. Entonces, ¿qué tiene de interesante que tengas un tremendo árbol dendrítico como yo, neurona, tengo muchas dendritas? Que mientras más dendritas tenga, más conexiones con otras neuronas tengo. Entonces, eso quiere decir que si tengo más conexiones, y todas esas conexiones evidentemente están activas, mayor capacidad de integración de información tengo, porque converso con más gente, con más neuronas. Mientras más neuronas yo converse, más información me va a llegar a mí. Entonces yo, mientras más información me llega, mayor capacidad de computar toda esa información e integrarla tengo que tener. Y evidentemente las células de Purkinje, como tienen tremendo árbol dendrítico, y se eh, conectan con millones y millones de otras células, evidentemente reciben demasiada información. Entonces estas células tienen la característica de poder recibir tamaña cantidad de información
e integrarlas. O sea, son células extremadamente inteligentes. ¿Ya? Son muy, 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 muy inteligentes. ¿Qué hace el cerebelo? El cerebelo, si nosotros lo queremos decir así como bien sencillo, el cerebelo lo único que hace es inhibir. ¿Ya? Inhibe. El cerebelo inhibe. Inhibe, inhibe, inhibe. ¿Qué inhibe? Inhibe la actividad motora. ¿Ya? El cerebelo siempre te va a estar inhibiendo la actividad motora. Y uno se preguntará, ¿y para qué inhibir la actividad motora? ¿A qué me refiero con actividad motora? A la actividad muscular, muscular esquelética, evidentemente, muscular voluntaria. Por ejemplo, mover un brazo, mover un dedo, mover una pierna. El cerebelo siempre te va a inhibir, a cortar, a terminar la actividad motora. ¿Y por qué? ¿Qué saco con inhibir la actividad motora? Que la controlo. Que gracias al cerebelo y a su inhibición de la actividad motora, yo puedo coordinar los movimientos. Si yo no tuviera cerebelo, yo no podría caminar, yo no me pondría poner de pie, yo no podría tomar algo. No puedo, porque no tengo cómo coordinar el movimiento voluntario. No sé, por ejemplo, eh, hay gente que le cuesta, como a mí, por ejemplo, que le cuesta un montón enhebrar una aguja, que cuesta, pero se puede. Y yo creo que todo el mundo puede. Bueno, una persona con un daño en el cerebelo no puede. No puede. No, por más que quiera, no puede. Porque el, la coordinación motora que tiene que haber para chuntarle con un hilo al hoyito de la aguja, bueno, ahí se nota muy bien la coordinación que hay que tener del movimiento. Y una persona, evidentemente, con un daño al cerebelo no puede, porque no tiene esa coordinación. ¿Ya? Todo lo que es coordinación del movimiento voluntario está a cargo del cerebelo. Todo lo que es motricidad fina, lo que es mantener, ¿verdad? Un movimiento fino, por ejemplo, escribir, el moverse. Por ejemplo, si a ustedes les gusta hacer deporte, no sé, les gusta jugar, la cuestión que esto estaba de moda, el voleibol, ¿ya? ¿Cómo, cómo le achunta usted con sus brazos a la pelota? Y no le pega más allá, porque coordina, porque mira la pelota que viene, que viene, que viene, y usted, pues, y usted no está mirando los brazos ni sus manos, así como, ya, ahora le pego. No, usted le pega nomás, pero usted le pega tan certero que le pega bien, pues. Bueno, en realidad ese que hace toda esa labor de coordinar el movimiento, que usted le pegue bien, no quede en vergüenza, ¿cierto? Al frente de todo el mundo, es el cerebelo. ¿Ya? En realidad no es usted, es el cerebelo que lo hace por usted. Y hace que usted sea, ¿cierto?, un jugador así muy bacán y brille y le aplauda a todo el mundo. Bueno, es su cerebelo el que está haciendo que toda esa coordinación motora funcione bacán. Si les gusta bailar, por ejemplo, no sé, o hacer algo con expresión corporal y los movimientos y cuestiones, bueno, es el cerebelo el que está haciendo. ¿Ya? Eh, Todo lo que es coordinación motora está metido el cerebelo. Y si a usted se le daña el cerebelo, evidentemente usted se va muy lejos, porque si se daña el cerebelo, de verdad queda descojo, ¿ya? Porque no va a poder controlar los movimientos voluntarios, no los va a poder coordinar, ¿ya? No va a haber una coordinación motora, al contrario, va a haber una incoordinación motora. Y así también, otra de las cosas que también permite el cerebelo es mantener el equilibrio, o sea, que yo me pueda mantener de pie, erguido y no me caiga. Y efectivamente eso también lo hace el cerebelo, mantener justamente la tonicidad de mis músculos, de todo el cuerpo, los músculos evidentemente voluntarios, que se mantengan contraídos y bien, para que yo me pueda mantener erguido y no me caiga, y no sea una gelatina, ¿sí? Que no me puedo, por ejemplo, poner de pie. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hace el cerebelo? ¿Queda claro la idea de la función principal que esta estructura cumple? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. Bien. Eso es como la gran función, por así decirlo, que cumple nuestro querido amigo el cerebelo. ¿No? Es como la función así clever que cumple esta gran estructura
Súper, súper, súper importante. Ya. Bueno, el cerebelo, como les dije yo, es súper complejo de estudiarlo. Yo, la verdad, las cosas no cacho mucho del cerebelo porque nunca me he metido en coordinación motora porque en lo personal a mí no me gusta, a mí, pero no sé si alguien quiere estudiar kinesiología o algo por el estilo, debería gustarle porque claramente de eso se van a dedicar el resto de la vida, ¿ya? Generar movimientos, ¿cierto? Y patrones de movimiento y un montón de cosas, pero solamente para que lo vean acá, ¿cierto? Esta estructura que ustedes ven acá es el cerebelo, que aquí obviamente está cortado, pero falta la otra estructura de acá. Eh, Dentro del cerebelo nosotros encontramos algunos núcleos que son acumulaciones de neuronas, que obviamente funcionan y hacen alguna función específica. Y esos núcleos que nosotros encontramos son el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo fastigioso. ¿Sí? Son los 4 núcleos de neuronas, de cúmulos de neuronas que nosotros encontramos dentro del cerebelo. El dentado, el emboliforme, el globoso y el fastigioso. ¿Sí? Esos son los nombres que se le ocurrieron poner a los científicos. ¿Ya? Núcleo dentado, emboliforme, globoso y fastigioso. ¿Ya? Por otro lado, tenemos, ¿cierto? Si nosotros ahora miramos el cerebelo de frente, aquí estaría el tronco encefálico, que evidentemente no está porque lo sacaron, ¿cierto? Y se ve solamente el cerebelo de frente. Nos vamos a encontrar con estas estructuras que se unen al tronco encefálico. Esas estructuras se llaman pedúnculos cerebelares o cerebelosos. Son como las estructuras que mantienen fijo al cerebelo con el tronco encefálico. ¿No? Son como las estructuras de anclaje, por así decirlo, del cerebro o sea, del tronco encefálico con el cerebelo. ¿Ya? Los pedúnculos cerebelosos son súper, súper importantes. Obviamente, aparte de mantener ahí fijo la estructura, también se generan conexiones y cosas con el resto del sistema nervioso. ¿Ya? Eso como estructuras, ¿verdad? Así generales que uno debería, en teoría, someramente conocer del cerebelo. ¿Ya? Eso, ¿ya? Ya. Ahora entraremos al cerebro. ¿Ya? Salimos entonces del tronco encefálico, salimos del cerebelo y ya llegamos arriba, llegamos al cerebro. La estructura más superior, evolutivamente eh, originada, ¿cierto? Que es nuestro querido y siempre muy bien visto cerebro, ¿ya? Bueno, el cerebro que ustedes ven acá es un cerebro humano. ¿Y qué pasa? Que los cerebros tienen algunas estructuras que son las 7 que nosotros vemos acá, que son las que vamos a discutir con esto y para ir entendiendo, ¿cierto?, cómo funcionan y qué es lo que hacen. Lo primero que tenemos que saber es que el cerebro tiene hemisferios, ¿ya? ¿Qué son los hemisferios? Dos lados. Entonces, si uno mira un cerebro, uno va a encontrar un hemisferio y otro hemisferio. Entonces, ¿cuántos hemisferios tiene el cerebro? Tiene dos. Hemisferio 1, hemisferio 2. ¿Ya? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ambos hemisferios están separados por una cisura, que esa cisura se llama cisura interhemisférica, ¿ya? O surco interhemisférico. Vuelvo a reiterar, este surco que está aquí entre medio se llama surco interhemisférico, o sea, entre los hemisferios. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos hemisferios tenemos? Tenemos dos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, separados por el surco interhemisférico. Así también, aparte de hemisferios, en un cerebro se presentan lóbulos. ¿Y qué son los lóbulos? Los lóbulos son estructuras que nosotros encontramos dentro de nuestro cerebro que el grupo de neuronas que está encargado en cada lóbulo se encarga de una función en particular.
¿ya? O sea, la información que llega aquí no es la misma que llega aquí, no es la misma que llega aquí, ni la que llega aquí. ¿Ya? ¿Cuántos lóbulos nosotros tenemos en nuestro cerebro? Tenemos 5 lóbulos. ¿Ya? ¿Cuáles son los lóbulos? El que está en verde, que se llama lóbulo frontal, el que está en azul, que se llama lóbulo parietal, el que está en naranjo, que se llama lóbulo occipital, y el que está como en rosado, que es el lóbulo temporal. Ahí tenemos 4, yo les dije que tenemos 5. Si uno abre el lóbulo temporal, ¿ya? Si uno así como desplaza un poco el lóbulo temporal, justo aquí al medio, no se ve evidentemente, pero está aquí al medio, hay otro lóbulo que es muy pequeño, pero también está presente, que se llama lóbulo insular. ¿Ya? Lóbulo insular. Entonces tenemos 5 lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y lóbulo insular. Del lóbulo insular no vamos a hablar mucho porque en realidad se sabe re poco. ¿Ya? De verdad, no, no está recién, o sea, no es que esté recién descubierto, pero sí están como recién, hace poco, así como investigando a qué sirve. ¿Ya? De los otros ya se sabe bastante más y se sabe a qué sirven y cuál es la información que llega a cada uno de ellos. Pero como les digo, del insular no vamos a hablar mucho simplemente por esa razón. ¿Ya? A ver, eh, ¿cuáles son o cuál es la función principal que cumple, por ejemplo, el lóbulo frontal? Bueno, bueno, antes de explicarles cuál es la función, fíjense por favor, o no, no se les voy a explicar al tiro, después les explico lo otro. Ya, el lóbulo frontal, bueno, básicamente en este lugar, específicamente en la parte más frontal, que sería como esta, esto es la parte más frontal, que hablándolo para que ustedes se toquen, es como la parte que está más hacia su frente, ¿ya? La parte más frontal. Ahí hay una corteza que se llama la corteza prefrontal, que es como la más prominente hacia adelante. Bueno, en ese lugar están básicamente todas las funciones superiores que nos hacen, en teoría, humanos. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos la posibilidad de generar el raciocinio, de generar en parte la conciencia, en teoría, de generar, ¿verdad? No sé, el decir que no tengo que robar, porque robar es malo, que el reconocer a persona, es decir, ah, esa persona es mi amigo, cosas así, ¿ya? O sea, funciones superiores, ¿cierto? Que hacen que nuestro cerebrito, ¿verdad?, sea distinto al cerebrito de otro animal. ¿Ya? Así también, en el lóbulo frontal eh, se nace, por así decirlo, toda la información que es motora. ¿Ya? Acuérdense que la información motora es la que baja, es la que va hacia los efectores. Entonces, el nacimiento de toda información motora es en el lóbulo frontal. Toda información motora, por ejemplo, yo quiero mover ahora un brazo. Para mover ese brazo, la orden de que se moviera ese brazo nació aquí, ¿ya? En el lóbulo frontal. Aquí hay neuronas que se encargan de controlar todos estos deseos voluntarios de generar movimiento muscular, ¿ya? Vuelvo a reiterar, voluntariedad, ¿ya? Aquí no hay, todo lo que estoy hablando son movimientos mera y únicamente voluntarios, ¿ya? Aquí no hay movimientos involuntarios, porque eso está controlado en otro lado. Que solamente movimientos voluntarios, o sea, que usted los quiere hacer, ¿ya? Entonces, toda información motora nace aquí, en el lóbulo frontal. ¿No? Toda información motora nace aquí, en el lóbulo frontal. ¿Hasta dónde llega el lóbulo frontal? El lóbulo frontal llega hasta una cisura que se llama el surco central, y eso separa, ¿verdad?, al lóbulo frontal del otro lóbulo, que es el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal
llega toda la información sensitiva. O sea, cuando nosotros hablamos de las vías ascendentes, ya sea la anterolateral o la columna dorsal lemniscomedial, ¿a dónde llega esa información? Uno dice al cerebro, sí, pero ¿a qué parte? Específicamente al lóbulo parietal. ¿Y a qué parte específica del lóbulo parietal? Llegas hasta el área somestésica o corteza somatosensorial o somatosensitiva, que está aquí, en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal básicamente se encarga de recibir todos los estímulos sensitivos. ¿Ya? Todo estímulo sensitivo es recibido, sensitivo, pero no todos. Ojo con eso. ¿Qué estímulos sensitivos eh, está encargada de recibir la corteza eh, somatosensitiva o somatosensorial? Los estímulos de temperatura, dolor, tacto y presión. Esos 4 estímulos. Temperatura, dolor, tacto y presión. Esos son los estímulos que recibe la corteza somatosensorial, que está aquí en el lóbulo parietal. Esos son los estímulos que esta corteza recibe. O hasta aquí llega. Por ejemplo, si usted le toca en una mano, esa información está llegando al cerebro aquí. ¿Ya? No acá, ni acá, no, aquí. ¿Qué es importante? De que cuando una información llega al cerebro, y específicamente estamos hablando de la corteza, ¿verdad?, somatosensorial, cuando la información llega ahí, usted se hace consciente de que hay algo que lo están tocando, o hay algo que le está generando dolor, o hay algo que le está, no sé, cualquier cosa. ¿No? O sea, cuando la información que proviene de la periferia llega aquí a la corteza sensorial o sensitiva, ¿cierto? En ese momento, usted recién ahí se hace consciente y dice, me están tocando, o me están enterrando una aguja, o me estoy quemando, o lo que sea. ¿Ya? El lóbulo occipital, que es el que está más atrás, ¿ya? O sea, a la altura, por ejemplo, de su nuca, entonces toca la nuca más o menos, pero ahí está el lóbulo occipital. En ese lugar está la corteza visual. ¿Ya? Aquí llega toda la información que los ojos que están por aquí pescaron. ¿Ya? Aquí llega la información visual. O sea, la información visual tiene que cruzar todo el cerebro para llegar aquí. Ojo, y algo muy importante, aquí, vuelvo a insistir, aquí no llega la luz, ¿ya? La luz llega hasta los ojos nomás. La información en la cual los ojos, una parte de los ojos, que es la retina, convierte la luz, es la información que llega hasta aquí. Recuérdense que cualquier conversión que yo quería hacer, siempre lo tenía que hacer a lenguaje de corriente, que era lo único que entendía el cerebro, porque el cerebro no entiende la luz, no entiende el tacto, no entiende el sonido, no entiende nada. Lo único que entiende es corriente. Entonces, ya, la luz, ¿verdad? Que pescaron los ojos se convierte en un lugar que se llama retina, se convierte en corriente. Esa corriente es la que llega aquí, ¿ya? Al lóbulo occipital. Entonces va a depender de qué estructura del lóbulo occipital se encienda, donde yo voy a poder observar colores, donde yo voy a poder observar patrones, en fin, ¿ya? Distancia, en fin. Y esta estructura que está aquí, que es el lóbulo parietal, en este lugar llega la información de sonido. Esta es el área auditiva, ¿ya? La información, si usted se fija, está como a la altura de la oreja, entonces efectivamente aquí llega toda la información del sonido, ¿ya? Toda la información auditiva está llegando aquí, al área, al área temporal, ¿ya? Eh, Cada uno de los lóbulos está por duplicado, pues recuérdense que el cerebro está partido a la mitad, ¿cierto? Por la cisura interhemisférica. Entonces, en un hemisferio yo tengo estos 5 lóbulos y por el otro hemisferio tengo exactamente los otros 5. Entonces, de esa manera, ¿cierto? La información que viene de un lado o que viene del otro llega a las mismas estructuras, ¿ya? Obviamente de su lado correspondiente. ¿Se entiende? Esa es como la idea como tal de cómo funciona así de manera general el cerebro. ¿Ya?
Bueno, otra estructura que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, tenemos por ejemplo los surcos, ¿ya? Surcos. Bueno, ¿qué es un surco? Esto, ¿cierto? Como el surco interhemisférico. ¿Ya? Esos son los surcos. ¿Sí? O sea, verdaderos, ¿cierto? Así como cortes más profundos que tiene evidentemente de manera natural nuestro cerebro, como el surco central, ¿cierto? Por ejemplo, que es un corte más profundo, como el surco interhemisférico, que es un corte más profundo. Y los otros tenemos las cisuras. Las cisuras son todas estas cosas. Eso. Todas esas como cosas que se ven ahí, todas esas son cisuras. ¿Ya? Cisuras. Y hay una cisura que es bien interesante, que es la cisura lateral, que es esta que está aquí. La cisura lateral separa al lóbulo frontal del lóbulo parietal del temporal. ¿Ya? La cisura lateral, esa. Separa a estos dos lóbulos de este. Y este surco, que es el surco central, separa estos dos lóbulos. Eh, Otra cosa que tiene también el cerebro, que aquí no está nombrado, son los giros. ¿Y qué son los giros? Esto. Eso es un giro. Estas cosas así como que se enrosca, ¿verdad? Esos son los giros. ¿Cuál es la función de los giros? La función de los giros es aumentar la superficie. ¿Bien? Para eso sirven. Para aumentar la superficie. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro, como creció tanto en tamaño, en comparación a otros organismos, eh, si nosotros tuviéramos el cerebro liso, nuestro cerebro sería, no sé, como el triple de grande de lo que ya es. Y evidentemente, si el cerebro crece en tamaño, también tiene que crecer en tamaño la cabeza. Y evidentemente eso es poco adaptativo, porque si uno es tremendamente cabezón, ¿cierto? No tendría sentido, ¿cierto? O sea, una tremenda cabeza, ¿cierto? Para tener un cerebro tan grande, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a la evolución hacer? Hacer algo parecido a lo que hizo con los intestinos. Los intestinos son como 7 metros, pero esos 7 metros están metidos ahí adentro. ¿Cómo? Uno encima de otro, así, eh, ¿cuánto se llama? Enrollando todo, ¿verdad? Y doblando uno sobre otro. Es algo parecido a esto, ¿ya? Para eso sirven los giros, para ir enrollando, por así decirlo, el cerebro sobre sí mismo y de esa manera aumentar la superficie, sin necesidad de aumentar el área de espacio de nuestra cabeza para que quepa el cerebro. Por ejemplo, no sé, pues, los ratones, yo trabajo con ratones, los ratones tienen el cerebro liso, no tienen estas cosas, porque lo tienen lisito, ¿ya? No tienen ningún giro, ningún surco, ninguna cuestión. Tienen muy liso. Pero la razón es simple, porque ellos no necesitan, ellos no tienen un crecimiento tan grande. ¿Para qué? Entonces son ratones, ¿no? ¿Cachai? Esa es la idea, de que este crecimiento que no es tan masivo en algunas especies, pero en otras, como en nosotros, sí, po. Y que ha hecho que nuestro cerebro haya tenido que evolucionar haciendo de esta manera, aumentando, ¿cierto?, el área, o sea, perdón, aumentando la superficie sin necesidad de aumentar el área de la estructura que contiene el cerebro, que es la cabeza. ¿Ya? Eh, como ya habíamos hablado, las áreas motoras son todas las áreas en donde nacen la información motora voluntaria, vale decir, la información motora que es algo que yo quiero hacer, por ejemplo, mover una pierna, mover un brazo, mover un dedo, ¿cierto? Esa información parte de un área motora. ¿Y dónde está el área motora más importante? En el lóbulo frontal. De ahí parte, ¿cierto? La gran mayoría de las informaciones motoras voluntarias de todo mi cuerpo. Por ejemplo, si quiero mover el dedo chico del pie, alguna neurona de por aquí se activa y lleva esa información para abajo. Las áreas sensitivas son lo contrario, es hasta donde llega, ¿verdad?, la información. Por ejemplo, un área sensitiva importante es esta, el área sensitiva general o área somatosensorial, ¿cierto? Que recibe tacto, temperatura, dolor y presión. Pero también, por ejemplo, el lóbulo occipital también es sensitivo, porque también
si bien es cierto, no recibe ni tacto, ni dolor, ni temperatura, ni nada por el estilo, la visión también es un sentido, por eso es sensitivo. También aquí llega información sensitiva, ¿ya? Visual. El área auditiva también es un sentido, el escuchar, ¿cierto? El sentido del oído también es sensitivo, entonces esta información que llega aquí también es sensitiva, ¿ya? Así que ojo con esos detalles que de repente uno no piensa, ¿cierto? Y, y haces que pienses de otra manera y no es así, y te puedes equivocar. Y por último, están estas otras estructuras que se llaman las áreas de asociación. Ya, las áreas de asociación son otras cortezas que en su momento conversaremos con más detalle, pero el desarrollo evolutivo de estas áreas de asociación es notable en nuestro cerebro humano. ¿Qué pasa? Que nosotros, a diferencia de otros organismos, de otros mamíferos, nuestra cantidad en áreas de asociación en nuestro cerebro es muchísimo más que en cualquier otro mamífero. Entonces, ¿qué hacen las áreas de asociación? Las áreas de asociación eh, cumplen funciones que son más bien superiores. Por ejemplo, hablar, por darles un ejemplo. Se encargan de funciones que son más bien superiores, que otros organismos no pueden hacer. Pero no pueden hacer no porque no tengan. Algunos tienen, pero la tienen muy poco desarrollada, o muy poco desarrolladas, porque son hartas. En cambio, en nuestro cerebro, las áreas de asociación están súper mega archi desarrolladas. Y eso evidentemente hace o faculta, ¿verdad?, que los humanos en teoría seamos humanos. ¿Ya? Como la gran intriga, ¿cierto?, que nos hace darnos cuenta de por qué nuestro cerebro es tan distinto, por ejemplo, al de un ñandú o de cualquier otro animal, ¿verdad? Que, si bien es cierto, tiene cerebro, pero no es tan, entre comillas, inteligente como un humano. ¿Ya? Así que eso. Ya, más adelante veremos con detalle qué es esto de las áreas de asociación. Tenemos ahí algo que hablar específicamente de ellas, pero eso quedará para otra oportunidad. ¿Ya? Bien, entonces, eh, como ya estamos casi en la hora, ¿cierto? Estamos por hoy con respecto a lo que quería avanzar.